Gastos médicos mayores, una visión de presente y de futuro. Para esto nos hablará del tema la directora de gastos médicos de la AMIS. Ella es María de los Dolores Armenta Gutiérrez. Es actuaria de la Universidad Anáhuac del Sur. Estudió el diplomado en finanzas en el ITAM. Actualmente ella es actuaria certificada en los seguros de vida y accidentes y enfermedades por el Colegio Nacional de Actuarios. Trabajó en Seguros La Comercial como actuaria y en nuevos productos. Trabajó como gerente de seguro de personas en Seguros Azteca. Actualmente trabaja en la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en donde ocupa el cargo de directora de gastos médicos y salud. Y bueno, dentro de la asociación ha coordinado nuevos proyectos relevantes para el sector asegurador, entre los que podemos mencionar los cambios de los seguros de pensiones de la seguridad social, seguros de salud, microseguros, cambios de ley, implementación del CALCE, actualización al reglamento de grupo y colectivo, reserva mínima y suficiente, entre otros. Entonces, ya saben lo que van a escuchar. Recibamos fuertemente, con aplausos fuertes, a la actuaria María de los Dolores Armenta. Buenos días, muchas gracias. Gracias a Rodolfo y a todo el comité organizador de AMASFAC por invitarme a estar con ustedes el día de hoy. Les voy a dar esta presentación con la intención de poderles proporcionar la información general de gastos médicos, que de alguna manera me han pedido mucho que la comparta con ustedes, pero también he tratado de ver qué información pudiera ser de la que tenemos, que puede ser compartida, que puede ser de utilidad para ustedes. Entonces, espero que lo que les presente no sea muy complicado, sea algo sencillo y que realmente aporte a su actividad. Pues bueno, voy a empezar. Perdón, iba a checar esto, pero espero que entonces, la plática la he dividido en 3 temas. Darles cifras generales. 2, hablarles qué estamos haciendo en la asociación con relación al tema de gastos médicos. Y al final darles unas pequeñas conclusiones o reflexiones sobre este tema. Un punto a considerar: actualmente existen 31 compañías de seguros, de las cuales están operando gastos médicos, en donde vemos que si comparamos con 2002, en donde había 24, ya ahorita hay 31 que están operando, están asociadas a AMIS. Actualmente más o menos hay 99 compañías de seguros, 69 más o menos están afiliadas a AMIS, de las cuales tenemos la gran mayoría, podemos decir que más del 90% del sector está afiliado al sector. Y en gastos médicos podemos decir que afortunadamente las que ahorita están operando, trabajando, están afiliadas a AMIS. Por el otro lado, nada más como comentario, la plática la voy a enfocar más hacia gastos médicos, pero también existen compañías de salud. Ahorita existen 10 compañías de salud que están operando y trabajando en este sector. Accidentes y enfermedades, la operación que de alguna manera estoy reflejando en la línea roja, aquí está, o naranja, dependiendo de cómo se vea. Podemos ver que su porcentaje de primas comparado con el PIB en el 2000 era 0.17 y actualmente es el 0.28. El porcentaje de penetración que ha ido teniendo comparado contra el PIB ha venido aumentando. En esta operación que es accidentes y enfermedades, el 88% lo forman gastos médicos, o sea, el gran crecimiento ahorita lo van a ver, está dado por gastos médicos y luego por AP, pero en una siguiente lámina se lo puedo mostrar.
En la parte de arriba vienen cómo se han venido comportando las primas del sector, que podemos decir en algunos momentos ha tenido ciertos crecimientos. En este fue un crecimiento principalmente de vida, y aquí fue la póliza, algunas pólizas de vida con inversión y de algunos productos o seguros de daños. Pero acá abajo viene la de accidentes y enfermedades. Si yo quiero mostrarles cuál ha sido el comportamiento con relación a la participación de accidentes y enfermedades de todas las primas, en esta lámina lo podemos apreciar, en donde vemos que ha habido un crecimiento importante en los últimos años. O sea, en el 2000, las accidentes y enfermedades participaban del total de las primas en un 9% y ahora participa un 15.5%, de las cuales el 13.6% es gastos médicos. Por el otro lado, este es con relación a las barras. Abajo les mostramos las primas, en donde les presento aquí que gastos médicos se ha incrementado un 153% y 252% es AP. Pero obviamente, como el mayor porcentaje de las primas es gastos médicos, es una de las razones por qué ha motivado este crecimiento. La parte de salud es un sector o un tipo de seguro que desafortunadamente no ha tenido el crecimiento que se esperaba desde su inicio en los años 2000. Perdón, esta se movió un poquito, pero en la parte de color azul, en la barra, nos muestra cómo es el gasto en salud en México al 2009, en donde podemos ir viendo aquí su comportamiento a nivel nacional y cómo es con relación al PIB. O sea, ahorita está un poquito más arriba del 6% del gasto en salud, en donde el 48% es el gasto público y el 52% es el gasto privado. Y aquí podemos ver lo que se comentaba el doctor hace rato, cuál ha sido el comportamiento del gasto público en proporción y cuál ha sido el gasto privado en proporción. De este gasto privado, el sector asegurador solo contribuye en un 5.8%. Y digo solo porque casi el 94% es un gasto que le llamamos de bolsillo, que es el gasto que todos pagamos, que no es cubierto ni por la seguridad social, ni cubierto por los seguros de gastos médicos. Entonces esto nos muestra que hay una oportunidad de ese 94% de poderlo cubrir, ya sea a través de un seguro de gastos médicos tradicional u otros esquemas de aseguramiento privado. De este gasto, de este 5.8% que les hablaba, que se contribuye del gasto privado, se distribuye en nuestro gasto y en gastos médicos, es el 20% en honorarios médicos, o sea, del 100% que se paga o de la siniestralidad de gastos médicos, el 20% se destina a médicos, el 41% a hospitales, el 19% a medicamentos, pero son medicamentos fuera del hospital, porque los medicamentos hospitalarios o que se consumen están incluidos en este 41%. Estudios de diagnóstico también nos referimos a estudios fuera del hospital, que es un 7%, y otros gastos es un 13%, que son los servicios de asistencia, los de enfermera, los de ambulancia, etc. Constituyen este 13%. Ahorita ya les hablé más o menos cuál es nuestro comportamiento que ha tenido el seguro de gastos médicos comparado con otros indicadores, fue con el PIB, la participación dentro del sector, también su participación comparado con el gasto privado. Ahorita ya vamos a hablar de otras cifras, como es el número de asegurados, porque muchas veces se dice, oye, sí me estás mostrando las primas, pero todos sabemos que las primas han venido creciendo de manera importante, pero ya hablando del número de asegurados, ¿qué crecimiento o qué comportamiento hemos tenido? Entonces, les presento esta lámina, en donde es solo gastos médicos, en donde pueden ver que en el 2000 teníamos cerca de 3 millones de asegurados y actualmente ya tenemos 6
un poquito cerca de 7 millones de asegurados, en donde el 63% son asegurados a través de pólizas colectivas y el 37% en planes individuales. En la parte de abajo les doy la cifra de cuánto representan esos asegurados comparados contra la población total, y vemos que realmente tenemos todavía una cobertura muy baja, el 6.14%. Esta presentación se las voy a dejar aquí a bastar, y los que gusten pues la pueden tener por si en algún momento necesitan alguna de las cifras. Entonces, para que si alguno no tenga que estar anotando. Ahora, con relación a gastos médicos individual, actualmente que veíamos que ha venido teniendo un crecimiento importante, les quiero comentar más o menos cómo están compuestos los productos que integran este tipo de seguros. Todos conocemos el tradicional seguro de gastos médicos mayores, en donde actualmente en parte individual está compuesta por el 58% de los asegurados. En los últimos años ha venido teniendo una mayor participación en número de asegurados y de tipo de planes, lo que nosotros le llamamos planes indemnizatorios, que son vendidos a través de ventas masivas o a través de bancos, y se refiere a planes, cuando le llamamos indemnizatorios, a qué tipos de planes, en donde cuando son enfermedades graves o ciertas enfermedades, la aseguradora da una suma asegurada en caso de que se presente la enfermedad o el accidente, o se paga una renta diaria por hospitalización, es decir, si estás hospitalizado te pago, no sé, 1,000 pesos por día o 1,500 pesos, pero es un producto diferente al que llamamos tradicionalmente, en donde ha venido teniendo un crecimiento importante en asegurados, pero por el otro lado no ha tenido la gran penetración en primas, porque principalmente son productos que estamos hablando de una prima promedio de 500 pesos o 600 pesos, cuando en gastos médicos es mucho mayor. La suma asegurada obviamente es más baja comparada con la que ya vemos tradicionalmente. Entonces, estos son, vamos a llamar, los dos grandes tipos de productos que tenemos. Dentro de los planes tradicionales, que todos conocen como gasto médico mayor, tenemos la siguiente división. El 36% de nuestros asegurados, es una cifra estimada, están en planes amplios, el 50% de los asegurados los tenemos en plan medio y un 14% en un plan bajo. ¿Cómo está compuesta la cartera de gastos médicos con relación a la edad? Vemos que realmente es una población joven, en donde alrededor de los 30 años se está cubriendo. Aquí lo pueden ver en las barras. Tenemos la mitad de hombres y de mujeres, pero realmente en edades mucho más grandes pues tenemos una baja penetración. Arriba de 65 años apenas si llegamos, tenemos el 2% de asegurados. Por el otro lado, les presento esta lámina para tratar de ejemplificar o tratar de ver nuestra cobertura con relación a la posibilidad, a los asegurados que tenemos y la posibilidad que pudiera crecer, porque a lo mejor dicen, oigan, pues sí tenemos una cobertura muy baja del 6%, pero la verdad la mayoría de nuestra población está en un nivel bajo o un nivel económico que no puede acceder a una póliza de seguros. Entonces, tratamos de mostrarles estas cifras para mostrar si tenemos oportunidad todavía de crecer o qué nicho de mercado tenemos. INEGI, si ustedes se meten a su página, hace un estudio o refleja las cifras de personas de mayores de 14 años, en donde ahí muestra varios indicadores. Uno de ellos dice qué porcentaje de la población por estado está en clase media, la dividen en baja, media alta y alta. Entonces, tomando la media alta y alta,
algunos me han preguntado, oye, ¿qué ingresos se consideran alta y media alta? Ellos no lo toman como ingresos, aplican una serie de cuestionarios en donde tratan de recoger los siguientes datos, que dónde vive, que si tiene coche, que si tiene empleo, que qué tipo de casa, que qué tipos de servicios, y junto con esa diversidad de variables o conceptos determinan a la persona si es de clase alta, media baja o baja. Entonces, con base en eso, son estas cifras que les quiero mostrar. En esta columna vienen las cifras de mayores de 14 años que existen por estado. Entonces aquí se las muestro. ¿Y qué porcentaje está en alta y media alta de esta población? Entonces aquí a nivel nacional el 30% es clase alta y media alta. Y aquí lo pueden ver por estados. Aquí les muestro Jalisco, en donde tienen el 31%, ligeramente arriba de la media. Y comparando esto que les digo, acá les muestro cuál es la distribución de asegurados en gastos médicos, tanto individual como colectivo, y cómo está distribuida nuestra población. Gastos médicos a nivel nacional, en Jalisco se tiene solo el 7%, comparado ahí lo pueden ver con otros estados, y obviamente es el tercer estado de nivel de mayor ventas a nivel nacional. Ahora, si yo comparo este 31% contra esta población, solo tenemos cubierto el 22%. Entonces aquí nos muestra que hay oportunidades todavía de poder seguir ofreciendo, vendiendo este seguro, al menos aquí en Jalisco, ¿sí? Y aquí pues pueden ver las cifras en donde, independientemente que es un mercado, como les dije, puede estar creciendo, es un mercado que si comparamos contra lo que gastamos en la parte privada, por ese lado podemos crecer, y por este lado les quiero mostrar de alguna manera otro indicador en donde hay un potencial de crecimiento hacia un nicho alto y medio alto. Probablemente si se diseñaran productos hacia otros estratos, pudiera aún haber una mayor oportunidad de negocio. Quiero compartir con ustedes cuáles son las enfermedades más frecuentes, de mayor severidad y de mayor monto, porque a veces eso también ayuda, porque todos creemos que nunca nos vamos a enfermar, y donde hay posibilidades de que en un momento dado, yo creo que sí, todos podemos enfermarnos en algún momento, y qué tanto podría representar ese gasto médico en un momento dado, y que si no se cuenta con una póliza de seguros, podría afectar la situación económica, y ahorita van a ver después con algunos casos, hasta hacer que la persona pueda perder todo su patrimonio y de muchos años. Entonces, en esta parte, lo que más pagan las aseguradoras por tipo de casos, pueden ver que es la parte de embarazos, la parte de accidentes, que son luxaciones, fracturas, la parte de colelitiasis, colecistitis, lo de nariz, lo de diarrea, tumores in situ, benignos, la parte del estómago. Entonces, en esta lámina les muestro más o menos cuáles son las más frecuentes para nosotros, no necesariamente son las de mayor monto. Las que generalmente tienen un monto mucho mayor son la parte de problemas cardíacos, la parte de columna, los tumores, que aquí todos sabemos que el cáncer puede tener distintos niveles, y obviamente los de benignos afortunadamente son más frecuentes, pero también en algunos casos pueden ya llegarse a complicar, y por eso aparecen aquí también en más severos. La parte de accidentes, en algunos casos colelitiasis. Este tipo de enfermedades, independientemente que algunas son frecuentes, a veces aparecen de mayor monto, porque son casos que a veces se llegan a complicar, si es un diabético, hipertenso, etcétera. Es un caso en el que en un momento dado, aunque pareciera una enfermedad o algo simple, por tener la persona otras enfermedades puede llegarse a complicar o ser severo. Con esto les muestro que pues sí, el 97% de nuestros casos son menos de 250,000 pesos. Pero
sí tenemos siniestros que en un año pueden llegar a rebasar el millón de pesos, que es alrededor del 0.3%. Cuando nosotros lo vemos en gasto, este 0.3%, que pudieran ser pocos casos, absorben o se llevan gran parte de la siniestralidad de gastos médicos. Son pocos, afortunadamente, pero que impactan a las compañías de seguros de manera importante. Y esperemos en Dios que no nos toque, pero todos tenemos una probabilidad de poder tenerlo. Y ahorita lo van a ver con lo siguiente. Esta lámina la comparto y en general es un estudio que hacemos cada año en AMIS, porque tiene muchos fines o mucha utilidad en distintas partes o sectores. En este caso la compartimos con ustedes porque hacemos un análisis desde que inició el siniestro hasta la fecha, cuánto es lo que la compañía ha gastado por persona. Y estos son los siniestros más grandes que ha tenido el sector, al menos presentados en los estudios de 2007 a 2010, en donde vemos un cáncer que es de cerca de 35 millones de pesos. O sea, esta persona, puede ser que su póliza para él haya estado carísimo, pero lo que le ha pagado la aseguradora en comparación de lo que gastó no se compara. Afortunadamente no son todos los casos, pero las personas que llegan a estar en estos casos, si no tuvieran una póliza de gastos médicos, ni con su casa, ni con su coche, y se hubieran tenido que endeudar para poder cubrir la salud o la enfermedad de la persona. Entonces, se los mostramos y se los compartimos en donde, con varias intenciones. Una, mostrar pues, que las aseguradoras en un momento dado sí han respondido. Dos, hacer ver a sus clientes que cualquiera podemos estar en esta situación. Todos podemos sufrir cáncer, podemos tener un accidente, como pueden ver algunos aquí. Y en un momento dado, tocó un caso hace 3 años de un señor que se fue de viaje, y dejó en su casa, se quemó, y su esposa y sus 2 hijas se quemaron. Y cada uno costó 5 millones de pesos. Entonces, imagínense, el pobre señor de por sí que con la pena de que su esposa y sus hijas se quemaron y todavía están pagando 15 millones por la curación de ese caso. Y es un accidente que surgió y que todos podemos tener. Entonces, lo compartimos para que ustedes en un momento dado sea una herramienta que ustedes puedan utilizar o la que puedan ayudarse en la venta. Las compañías la utilizan pues para medir qué riesgo, hasta dónde podrían llegar, las aseguradoras también. Entonces es una información que generalmente compartimos y sacamos. Esta otra lámina, espero ver si les ayuda o les ayuda en qué aspecto, porque muchas veces en gastos médicos se dice, oye, es que sabes qué, que mi póliza está creciendo mucho. Yo no entiendo, la gente ya no puede pagar. Esta es una de las razones de por qué se incrementa, no es justificación, simplemente es para entenderlo y en un momento dado que ustedes lo puedan explicar. En la parte de aquí les muestro cómo se comporta en general la enfermedad, la probabilidad de enfermarse de todos a nivel total, y podemos ir viendo que conforme aumenta la edad, pues obviamente aumenta obviamente la probabilidad o el número de casos que se presentan de acuerdo a la edad. Entonces vemos que de 40 a 60 años el incremento en número de casos es un 115%. En esta parte de acá yo solo analizo los siniestros que llegan a rebasar el millón de pesos, o sea, los que son más severos. Entonces, si ustedes ven, aparentemente aquí no hay tanto crecimiento, pero conforme aumenta la edad, la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad de más de 1 millón de pesos o de un accidente es mucho más alta. Entonces, aquí de 40 a 60 aumenta un 768% la probabilidad de que alguien pueda tener una enfermedad o un accidente mayor a 1 millón de pesos. Entonces, aparentemente aquí no se ve tan grande, pero en estos casos sí, y como veían en láminas anteriores, esto es lo que más lleva el gasto. Entonces, a veces, pues, aquí no hay tanto crecimiento, pero cuando ya llegamos en estas edades,
Una, aumenta la probabilidad, pero también aumenta la severidad del número de casos. Analizando los casos de mayor monto, aquí veíamos que ligeramente en frecuencia las mujeres sí nos enfermamos más, pero cuando ya vemos los casos severos, la probabilidad de que ocurra en el hombre es mucho más alta, y lo voy a mostrar aquí. En la parte de aquí abajo, y no se presta mucho, las mujeres tienen el 46% de los casos y el 54% son de hombres, pero hay ciertas enfermedades en donde el hombre es más proclive a tener esa enfermedad. Aquí lo vemos, por ejemplo, en las cosas cardiovasculares, el 78% de los casos mayores a 1 millón son de hombres. El 70% de los accidentes, vamos a decir, catastróficos son en hombres. Y en estos, circulatorio, renal y respiratorio, también es mayor porcentaje en hombres. Aquí lo pueden ver en amarillo. Mujeres sí tenemos, pero no es tan grande la diferencia. Por ejemplo, en el sistema nervioso y aquí en el sistema óseo, ¿sí? Pero si lo comparan en estas diferencias, no es tan fuerte como es en hombres. Entonces sí es importante también considerar, porque a veces en edades adultas el hombre es más propenso a enfermarse o en su caso a tener enfermedades mucho más severas. Otro aspecto que ha estado sucediendo en gastos médicos, actualmente la siniestralidad de gastos médicos se compone de siniestros nuevos y siniestros que viene pagando el sector que ocurrieron de años anteriores. Esos siniestros de años anteriores en el 2000 era un 26%, pero ahorita estamos absorbiendo el 44%. Entonces, de alguna manera, el estar cubriendo los siniestros iniciales más los complementos de años anteriores, propicia que esto también vaya haciendo que gran parte de los asegurados vayan cubriendo esas enfermedades de gente que ya la ocurrió o que ya la tuvo de años anteriores. Ahorita el sector no ha tenido utilidad técnica, llamamos utilidad técnica que todavía esta utilidad le falta quitar el gasto de operación, o sea, el gasto administrativo de las compañías, el requerimiento de capital que se pide para poder operar y obviamente pues no alcanza tampoco para utilidad. Si la compañía no quiere ni ganar ni perder, o sea, tener cero de utilidad, tendría que tener un 12% de contribución técnica y aquí vemos que ninguno de los últimos 10 años ha tenido una contribución técnica positiva. Con esto, ¿cuáles son nuestros factores críticos sobre los cuales las compañías de seguros han venido trabajando y sobre los cuales son los grandes retos que tenemos como sector? Pues uno es esto que platicamos y que no lo podemos cambiar, es una tendencia normal, que es conforme la gente aumenta, tiene mayor probabilidad de tener un accidente o una enfermedad. Dos, la inflación del sector privado en salud es mayor a la inflación general de salud y esta última es mayor a la general. La inflación general en los últimos 10 años fue del 69%, la de salud a nivel nacional en México fue del 86%. Esto propicia un mayor incremento también de primas, pero la inflación privada, no les muestro el dato porque no tenemos el dato preciso y tampoco es público, es muchísimo mayor que este 86%. Entonces eso propicia que de alguna manera el incremento en las primas también se ve afectado por este elemento. Otro es el desarrollo tecnológico y los avances de la medicina. Los nuevos aparatos, los nuevos procedimientos o los nuevos tratamientos, obviamente cuando son nuevos son mucho más caros y eso impacta en el costo en la salud. Y otra es las mejoras en esperanza de vida. Si yo tengo un diabético que antes vivía, estoy inventando, 20 años y ahora vive 30, obviamente en la póliza se ve repercutido ese gasto médico por 10 años más. Entonces, conforme la gente está viviendo más,
sí, de alguna manera tiene mayor esperanza de vida, pero cada vez mayor su gasto hospitalario, o su gasto médico, o el gasto que tienen que hacer frente para cubrir su enfermedad o mantener su salud. ¿Cuál es la situación actual que tenemos en la parte de seguro de gastos médicos? Pues vemos que es un sector que viene creciendo y, como ya se los había mostrado, crece comparado contra el PIB, tiene una mayor participación a nivel total, vemos que crece el número de asegurados, vemos que se están creando nuevos productos, como les mencionaba, los indemnizatorios, y actualmente pues van a ir a las compañías, traen nuevas cosas, nuevos servicios para poder complementar la cobertura, poder ofrecer mejores alternativas al sector y que de alguna manera vayamos cubriendo ese gasto de bolsillo que tenemos ahí como un nicho de oportunidad. Pero tenemos un gran reto que también dentro del sector se viene trabajando, que es ver la rentabilidad. Como les mostraba, no está siendo muy rentable este seguro y tenemos que mejorarlo, porque si no, a la larga pues ninguna de las compañías de seguros va a querer ofrecer o vender la cobertura. Por otro lado, la siniestralidad ha aumentado. Vemos que el porcentaje, como les decía, de complementos o de siniestros que se originaron en años anteriores en proporción a los siniestros totales va aumentando, y algunas compañías, por estas razones anteriores, han dejado de operar. Entonces también es algo de preocupación, porque independientemente de que dejen de operar, pues hay gente que se queda sin cobertura o sin oportunidad de poder tener una cobertura, porque si ya tiene un accidente o una enfermedad, muy pocas compañías lo van a querer cubrir. Con esto, con todo lo que les he comentado de las cifras, en AMIS se ha considerado como al seguro de salud y de gastos médicos como uno de los proyectos prioritarios sobre los cuales el sector asegurador debe de trabajar. Aquí les muestro cuáles son a nivel sector asegurador, cuáles son los proyectos estratégicos, y aquí pueden ver que en el número 4 aparece gastos médicos y salud. Sí es un tema prioritario en el que los directores generales y las compañías consideran que debemos de trabajar, estudiar, y donde hay una oportunidad de crecimiento. Dentro del plan de desarrollo del sector asegurador, tiene como meta general pues, el crecimiento, en donde la meta es de llegar a cerca del 4% comparado contra el PIB de 2020, y nosotros en gastos médicos se ha planteado mejorar la rentabilidad, o sea, llegar al menos al 10 o 12%, y por el otro lado, que si se fijaban, yo creo que no se acuerdan, pero en las primeras láminas, las primas de accidentes y enfermedades eran el punto 28, tratar de llegar al 1.05 del PIB en el 2020. Y el objetivo recto es quitar todos aquellos obstáculos que nos impidan pues, la expansión del mercado o el crecimiento. ¿Sobre qué líneas nos hemos enfocado? En 3 grandes líneas de acción. Ver toda la parte del aspecto técnico y operativo, buscar cómo el mercado puede ampliar, o sea, que AMIS, a través de AMIS las compañías les demos herramientas para que las compañías tengan información, puedan diseñar productos, puedan innovar y penetrar, o ya sea mejorando el producto actual, o ya sea innovando y penetrando en otros nichos de mercado. Y también buscar la participación del sector privado en el Sistema Nacional de Salud. No me voy a poner a explicarles, se los presenté para que vieran más o menos qué tipo de proyectos estamos haciendo, pero ahorita les voy a hablar en forma general qué tipo de proyectos estamos trabajando y hemos desarrollado en estos últimos años. Primero, tenemos un convenio de colaboración con la Asociación de Hospitales Privados, en donde estamos trabajando en 3 grandes proyectos. Uno de ellos es homologación de procesos de administración. ¿Qué quiere decir? Que el proceso o la comunicación administrativa entre hospitales y aseguradoras sea uno solo y que sea a través de un proceso automatizado, en donde tratemos de eliminar los papeles, mejoremos
los tiempos de autorización de los casos. También el hospital pueda proporcionar mayor información a las aseguradoras para que puedan hacer un mejor dictamen y al final todo en beneficio del asegurado. 2. Promover la certificación hospitalaria para que haya una mayor calidad de atención médica hospitalaria y generar indicadores hospitalarios que sean públicos y que a la persona le permita conocer la calidad y el servicio de cada hospital, el índice de mortalidad, de morbilidad, pero que además sean públicos y que cualquier persona lo pueda accesar para que en un momento dado decida a cuál hospital quiere o puede ingresarse y que no necesariamente que se vaya con la finta de que es el más caro, pero no necesariamente es el mejor. No estoy diciendo que esos sean los malos, pero que se tenga otro parámetro para poder decidir a dónde se va a ingresar o atender de su accidente o de su enfermedad. Por el otro lado, se ha venido trabajando en homologar todo aquello que no es un factor de competencia entre las aseguradoras, los formatos, los códigos, los trámites, que no debería ser un factor de competencia entre una compañía y otra. Eso lo hace o marca la diferencia del producto, pero lo que no, tratar de llegar a una homologación con el fin de eficientar y dar mayor claridad y transparencia para todos los actores que están involucrados en el proceso. Y estamos hablando de agentes, empleados, doctores, hospitales, etc. Estamos trabajando en toda la parte técnica que, como les dije, tenemos que mejorarla si queremos que sea rentable el seguro y que de alguna manera podamos aumentar la cobertura y que también sea atractivo para las compañías de seguros. No les voy a dar mucho para. Se trabajó en diseñar el producto básico con la intención de poder penetrar en otro nicho. Desafortunadamente no se ha logrado vender, pero en un momento dado hay que pensar en este o en otros productos en cómo ampliar nuestra cobertura y no necesariamente a una clase media alta o alta. 2. Hemos estado haciendo estudios de microseguros para aquellas compañías que quieren penetrar en estos nichos, para que vean cuáles son las necesidades, qué tipo de cobertura necesitan las personas, cuáles son su problemática, etcétera, y en un momento dado ellos puedan diseñar productos hacia ese sector. Y también estamos ahorita viendo con las autoridades la posibilidad de que gastos médicos puedan cubrir prevención. Ahorita, por ley, las compañías no pueden cubrir prevención. No están autorizadas para cubrir ningún gasto que no esté relacionado con un accidente o una enfermedad. Entonces estamos viendo con la autoridad, oye, si a nivel nacional se está empujando a la prevención y así eso vamos, y la verdad eso puede ayudar a controlar la siniestralidad o a poder hacer una detección oportuna de un accidente, de una enfermedad, pues creemos que es para poder enriquecer la cobertura de gastos médicos y es una buena oportunidad. Entonces ahorita va a haber un cambio de ley de seguros en donde estamos diciendo, pues permite dentro de esos cambios que se pueda dar que gastos médicos también cubra prevención. Todavía no lo autorizan, pero nosotros lo estamos empujando con las autoridades y en su caso cabildeando con diputados o senadores. Por el otro lado, a nivel nacional, que alguien preguntaba hace ratito al de Seguro Popular, sí le hemos generado algunas propuestas para poder enriquecer la cobertura del Seguro Popular o complementarla. Les presentamos algunas alternativas al director general y a todos los responsables de estos, pero no se han podido dar por cuestiones políticas. Entonces, pero la propuesta la seguimos cabildeando, etcétera, con los distintos directores que ha habido dentro del Seguro Popular y ahí la seguimos empujando, esperemos que en un momento dado, porque sí también puede haber una oportunidad para no pagar una doble cuota o en un momento dado complementar la cobertura que ya tiene el Seguro Popular, o 2, pedir eso que decían, a lo mejor, oye, lo que ya pagan por mí en el Seguro Popular, poderlo revertir y yo complementarlo con mi seguro y poder adquirir un seguro de gastos médicos. Y también se hizo un estudio, un análisis sobre el sistema de salud, qué posibilidades y cómo está a nivel ANMIS. Si a alguien le interesa, con gusto tenemos algunos ejemplares y se los podemos compartir.
Entonces, bueno, hasta ahorita ya son conclusiones sobre lo que les he presentado, pero vemos que el sector asegurador juega un papel muy importante dentro del sistema de salud. Es un sector solvente y financieramente sólido, y ustedes lo pueden ver, independientemente de que algunas compañías han cerrado, han hecho frente a sus obligaciones, han visto que aunque sean siniestros catastróficos y de muchos años, han podido cubrirlos y han estado pagando. Vemos que ha venido creciendo y que todavía tenemos un potencial importante para crecer, ya sea en población y en cobertura en cuanto a gasto. Y en esto que les decía, que han respondido a las aseguradoras en gasto médico, sí, a veces no se puede cubrir todo de todo, pero en general, si vemos que están cubriendo, vemos que están respondiendo y dando la cobertura a la población. En los últimos años, como sector asegurador, se ha venido enfocando, como hemos visto, hay muchas aseguradoras que están tratando de innovar, de sacar nuevos productos para ir a otros nichos de mercado, y ahorita van a abrir también a otras aseguradoras que traen nuevas opciones, porque, por lo que les decía, hay oportunidad y vemos que el sector está reaccionando. Y un gran reto que tenemos como sector, no lo estamos trabajando, lo digo honestamente, es la parte de cómo penetrar o qué hacer con adultos mayores. Pero sí es un proyecto que tenemos en AMIS, les digo, no lo estamos trabajando ahorita, pero sí probablemente el próximo año o lo siguiente ya nos vayamos enfocando a ese sector, porque además hay una necesidad, todos creemos que hay una oportunidad de generar algo interesante para ese sector, e independientemente si tenemos mucha presión del gobierno, de diputados y senadores y de muchas personas por tratar de cubrir o tener mayores opciones para la gente que está como adulto mayor. Se han logrado acuerdos importantes, como les digo, con la asociación. Hubo mucho tiempo en donde nos veíamos como enemigos. Afortunadamente ya llevamos alrededor de 4 años en donde cada mes nos reunimos con ellos, con los principales directores de los hospitales más importantes de México, y tratamos de llegar a ciertos acuerdos en beneficios de ambos sectores. Obviamente, si crece la población asegurada, para ellos también es importante porque hay mayor gente que puede acceder a los hospitales, y también es una garantía de pago para ellos, porque sabemos que la aseguradora le va a pagar, porque hay mucha gente que entra al hospital y no necesariamente a veces le alcanza con su patrimonio poder cubrir las cuentas hospitalarias. Entonces, para los siguientes años, con el fin de lograr las metas de rentabilidad y crecimiento, el sector trabajará en una estrategia enfocada a innovación integral. Estamos trabajando en redefinir y revisar todos estos aspectos con el fin de fortalecer también finalmente la imagen del seguro y poder ofrecer coberturas más atractivas para la población. Muchas gracias. No sé si hubiera una pregunta o una. Dando seguimiento a las preguntas que ustedes han pasado, ¿puedo decirle la primera? Bien, gracias, doctora. ¿Hay alguna previsión en la ley que proteja a los asegurados en gastos médicos si la aseguradora se retira del ramo? Bueno, si la aseguradora se retira del ramo, se supone que está respaldada con su capital y con sus reservas para hacer frente a sus obligaciones. O sea, en caso de que mañana decidiera cerrar, pues no debería o no podría, si está bien supervisada y bien fundamentada, en un momento dado tendría que hacer frente a sus obligaciones. Lo que queremos ver es que la aseguradora no deje desprotegida a esa población, porque después ya no pueda contratar una póliza de seguro, es decir, que ya nadie lo quiera asegurar porque está enfermo o porque tiene algún antecedente médico. ¿Existe algún lugar en donde se pueda consultar la inflación de salud, de gastos médicos? Bueno, el INEGI publica la inflación general y la inflación salud de todos los sectores. No me acuerdo si nosotros lo subimos en el sector,
los subimos en nuestro portal, y dentro del portal de AMIS hay una sección que se llama de gastos médicos, y generalmente esta información, no toda, pero la gran parte de esta, la publicamos frecuentemente y la actualizamos, en donde ustedes la pueden acceder, y creo que en esa parte tenemos la parte de la inflación general y la de salud, para que ustedes también la tengan a la mano en caso de que la requieran. ¿Qué sucede con los gastos complementarios de los asegurados que tenían un plan de gastos médicos y la aseguradora retiró del mercado este producto o se retiró del mercado? Bueno, ustedes saben que cada año pues el seguro es de un año. Entonces lo que te dice la póliza es: yo te cubro todos los gastos que se originan en ese año, ya sean nuevos o de complementos. En caso de que una compañía cierre, sí hace frente a sus compromisos de ese año, pero lo que hace es que a la renovación pues ya no le puede ofrecer la cobertura, y obviamente pues bueno, la persona que estaba enferma al no tener una cobertura, pues no, la aseguradora no le puede cubrir esos gastos complementarios por no tener seguro. Eso es lo que está sucediendo. En el proyecto que menciona deducibles anuales y coaseguros sin tope, ¿a qué plazo se supone que éstas se implementarían? Bueno, no hablé de deducibles anuales ni coaseguros sin tope en la presentación, o no sé si... sí, bueno, perdón. Como sector asegurador, estamos viendo que exista una mayor participación del asegurado dentro de la siniestralidad, porque lo que estamos viendo es que hay veces en siniestros ya voy a decir, de larga duración, en donde el asegurado ya no paga ni el deducible ni el coaseguro deducible, pues porque fue en el primer gasto, y coaseguro probablemente porque ya llegó a su tope. Entonces, cuando son siniestros de larga duración, el asegurado ya no toma conciencia del gasto. Entonces, lo que buscamos es que haya una mayor participación del asegurador, porque tome conciencia y nos ayude a controlar el gasto, porque si no, lo que propicia es pues cobre lo que quiere, cobre lo que quiera, no importa, la aseguradora paga, pero al final no entienden que tarde o temprano le repercute, porque al tener una mayor siniestralidad, pues la prima se le va a incrementar. Entonces, si logramos que los asegurados tomen una mayor conciencia, probablemente ellos nos ayude a controlar el gasto. Esto no significa que no querramos pagarle, sino que diga: oigan, pues no, oiga doctor, porque me manda a 10 consultas si en la tercera pues yo ya me sentía bien? Entonces, que tomen parte de conciencia de lo que representa el gasto médico, y que nos ayude en un momento dado que esa siniestralidad se controle más por utilización que por decir, pues como no va a gastar o no va a participar en el gasto, pues obviamente no le preocupa cuánto se esté gastando. ¿Qué está haciendo la AMIS en conjunto con AMASFAC? ¿Hay proyectos funcionando? Ahorita en esta parte, bueno, así que yo diga, estoy en un proyecto con AMASFAC, no. Lo que sí les puedo decir es que sí tenemos reuniones frecuentes para cosas que a veces saca la comisión o las autoridades de regulación, nos reunimos con ellos, o cuando sentimos que son aspectos que pueden afectar a nivel, o necesitamos la opinión de los agentes. Sí, tenemos reuniones frecuentes, tenemos buena comunicación con ellos, pero que les puedo decir, en gastos médicos estoy trabajando con AMASFAC en este proyecto, no, ahorita no, pero eso no implica que trabajemos o tengamos una comunicación con ustedes. ¿Las aseguradoras no están teniendo utilidad en sus productos de gastos médicos? Como les presentaba, a nivel global no, aunque no todas. Hay compañías que sí son rentables y hay otras que no. Lo que les presento es a nivel global. A nivel global no es un ramo que esté dejando utilidad final. ¿Por qué no se aplican exámenes médicos para vender el seguro de gastos médicos? Para evitar rechazos en los siniestros o algunos siniestros. Bueno, las razones son diversas.
pero ya algunas compañías ya lo están implementando, o hay otras que ya lo implementan en ciertos productos. Generalmente lo que aplican es el cuestionario. No se ha venido implementando, ya que hay algunos doctores, pero lo que algunos han dicho es, bueno, una implicaría un mayor gasto. Segunda, no necesariamente con un examen médico se pueden detectar todas las enfermedades o todos los padecimientos preexistentes. ¿Por qué? Porque puede estar bajo un tratamiento y estar controlado, o puede ser que el examen médico no dio exactamente en el estado de salud de la persona. Entonces, a veces consideran las compañías que no necesariamente el costo-beneficio pudiera ser útil, pero eso no significa que no se hagan ni que algunas lo estén haciendo, como espero que al rato alguien lo mencione. ¿Existe alguna estadística para saber por población qué tantos enfermos existen y en qué rangos y de estrato social alto, medio y bajo? No tenemos por rango social, o sea, sí tenemos por estado, por edad, podemos hacer algunos estudios, pero por nivel socioeconómico no tenemos ninguna estadística al respecto, porque que yo sepa, no es una información que guarden las compañías dentro de sus pólizas, o al menos no es algo que se ha pensado en compartir dentro de las compañías. Última pregunta. ¿Hay propuestas para el control de honorarios médicos y topes para ello? Bueno, no tanto tope. Bueno, se han venido diseñando productos y ustedes saben que dependiendo del tipo de producto es el tabulador médico. Entonces, lo que sí hemos tratado como sector es decir, oigan, nosotros no estamos definiendo su precio. Lo que sí estamos viendo dentro del tabulador médico es que una cirugía, voy a decir, relacionada con el apéndice y una de corazón, guarde una proporción en general similar en las aseguradoras. Que no haya compañías que tienen una diferencia entre un caso y otro de 10%, otras del 100 y otras del 50%. Porque si no, eso sí es muy difícil de explicar a un médico. Es decir, tuvo la diferencia entre un procedimiento y una enfermedad de acuerdo a su complejidad o todo lo que va involucrado dentro de la atención, sí debe de haber una cierta diferencia muy similar entre las compañías, pero tú pones el tabulador que tú quieras, porque puede ser un plan bajo, medio, alto o internacional, que donde el tabulador puede llegar a variar y es como tratar de definir cuál es el honorario del médico, y creo que eso no está dentro de nuestra función o de nuestra actividad. Solicito a nuestro presidente pase al frente para entregar el reconocimiento a la actuaria Dolores Armenta Gutiérrez, directora de Gastos Médicos de la AMES. Fuertes aplausos para ella. José Ramón, les pido a los dos, esperen un momento aquí al centro para una fotografía, porque como no dan espacio a que la fotografía sea bonita,